En el resumen anterior, con su último aliento susurró la verdad. Suji no era ni hombre ni monstruo. Era un dios de la muerte. Después de atravesar a Goryu con su lanza y ver cómo el cuerpo del demonio de bastón se desplomaba contra la pared del acantilado, comenzó a caer con él. Al descender, instintivamente alcanzó la cuerda unida a la lanza y logró agarrarla, quedando colgado en el aire. Allí permaneció, con el cuerpo temblando, apretando los dientes mientras el dolor lo atravesaba, y pensó que estaba hecho un desastre. Sentía como si su cabeza se hubiera partido, sus órganos estuvieran dañados y su pierna rota. Aún así, se recordó a sí mismo que mientras no muriera, podría recuperarse. En ese momento, un ominoso flujo de energía lo rodeó, y el chi de los espíritus malévolos se arremolinó como humo alrededor de sus heridas. Reconoció la sensación de inmediato y pensó que era el arte demoníaco maldito, una variante de los supremos artes demoníacos. Cerró los ojos y recordó cómo Kopkofu le había explicado que la única razón por la que él podía buscar venganza sin fin, incluso cuando su cuerpo estaba destrozado, era gracias a la extraordinaria capacidad regenerativa de los supremos artes demoníacos. Suji consideró que su propia vida había sido salvada por la misma razón, y por un momento se preguntó si debería sentirse agradecido. Entonces, un relámpago cayó violentamente contra el acantilado, golpeando el cuerpo de Gugori y haciendo que las rocas y el barro a su alrededor se desprendieran. El cadáver se soltó de la pared, y la tierra tembló mientras el derrumbe comenzaba a caer. Suji miró los escombros que se desplomaban y murmuró, no te metas conmigo. La fuerza lo soltó, y cayó al fondo del barranco. Lodo y piedras rotas llovieron sobre él mientras la intensa lluvia intensificaba el colapso. Cuando todo se asentó, la mitad de su cuerpo estaba enterrada bajo los escombros. Cerca, los espíritus malignos comenzaron a susurrar con voces crueles, burlándose de su estado y gritándole que muriera. Lo provocaban, repitiendo que debería ser enterrado vivo. Sus voces subieron hasta que, de repente, se detuvieron al aproximarse una nueva presencia. Todos los espíritus se volvieron y vieron el espíritu de Guyus avanzando tambaleante hacia Suji. Suji yacía de espaldas, exhausto, y encontró la mirada del espíritu mientras éste gruñía. Reconociéndolo, se dirigió a él por su título y nombre, llamándolo el demonio de bastón. El fantasma no se detuvo. Continuó gruñendo e intentó atacarlo con una versión etérea de su bastón. Repitió el nombre nuevamente, esta vez más fuerte, declarándolo con creciente autoridad. Cuando el espíritu se lanzó por última vez, Suji alzó la voz con firmeza y lo comandó, demonio de bastón Gubji. El ataque se detuvo a pocos centímetros de él. El espíritu chilló de agonía mientras su forma comenzaba a deshacerse, arrastrado violentamente hacia el cuerpo de Suji en un remolino de llama pálida y chi disperso. Cuando el espíritu desapareció por completo dentro de él, Suji se burló, comentando que un fantasma maldito que había alcanzado el pico de su poder tomaría un tiempo considerable en ser domado. Añadió que absorber tal espíritu serviría como el catalizador que necesitaba para pasar de la etapa de compresión a la etapa de permanencia. Con un gemido, se puso de pie nuevamente y dijo en voz baja que era hora de regresar. El dolor subió por su pierna y cayó de nuevo, sujetando la lesión mientras maldecía por lo bajo. Murmuró que, al regresar, necesitaría concentrarse en sanar su cuerpo antes de intentar abrir los meridianos Rendue. Agarró la cuerda aún unida a su arma destrozada y chasqueó la lengua al ver la lanza rota, quejándose suavemente de que ni siquiera podía usarla como bastón. Giró la cabeza y vio el cuerpo sin vida de Guyus tendido cerca, mientras la lluvia caía intensamente sobre la carne destrozada. Junto a él descansaba el bastón que le había dado al demonio su nombre. Suji murmuró sorprendido y se acercó cojeando para recogerlo. Después de levantarlo y sentir su peso, comentó que si Guyu hubiera portado una lanza completa en lugar de un bastón, él habría sido el que moriría. Miró las armas rotas todavía en sus manos y pensó con severidad que necesitaría afilar su lanza, de lo contrario, se volvería tan desarmado como el demonio caído. Más tarde, Suji llegó cojeando al pueblo bajo una lluvia intensa de medianoche. La sangre dejaba un rastro detrás de él, goteando constantemente de su pierna herida, mientras usaba el pesado bastón como apoyo. Tras unos pasos, perdió el equilibrio y chocó con el hombro contra una pared de piedra mojada. Chasqueó la lengua con frustración y pensó que, incluso con la fuerza que había absorbido de los demonios supremos, su cuerpo se negaba a recuperarse rápidamente.
Reflexionó que era la primera vez desde que regresó al pasado que había dado todo en una pelea y admitió para sí mismo que las secuelas eran duras. Cada gota de lluvia se sentía como una aguja atravesando su piel. Su bastón parecía de hierro y la bolsa colgada del hombro le resultaba insoportablemente pesada. Pensó que cerraría los ojos y descansaría un momento. Mientras se movía en esa neblina, recordó la voz suave de Kou diciéndole que, aunque Suji pudiera tener sus propios motivos y secretos, mientras permaneciera en la secta Tiger Perasi, ellos eran su familia. El recuerdo atravesó su mente como una chispa y sus ojos se abrieron ligeramente al darse cuenta. Murmuró suavemente, familia, un hogar donde puedo descansar tranquilo. Sonrió ante el pensamiento, se incorporó de nuevo y continuó avanzando penosamente bajo la tormenta. Después de unos pasos más, susurró entre dientes que un lugar así no le convenía. Más temprano, en la secta Tiger Pit, Koeo estaba sola en su habitación, sentada frente a su escritorio. Un suspiro lento escapó de sus labios mientras pensaba en cómo el mundo de las artes marciales siempre había sido un lugar duro, definido por la supervivencia del más fuerte. Reflexionó que la bondad no podía permitirse ser débil, y solo los fuertes podían llevar sus creencias hasta el final sin compromisos. Se recordó a sí misma que su padre había vivido según ese principio y se lo había transmitido. Alcanzó un pergamino que descansaba cerca de su brazo y lo abrió con cuidado. Al contemplar la escritura, admitió en sus pensamientos que ella también había decidido seguir el mismo camino. El pergamino revelaba una carta de aceptación de la Academia Dan Chun de la Alianza Miram. Consideró cómo la academia estaba operada directamente por la Alianza Miram y aceptaba candidatos de 16 a 18 años, entrenándolos para convertirlos en talentos prometedores que eventualmente liderarían el Kango. Koeo soltó otro largo suspiro y presionó sus palmas contra su rostro. Se confesó a sí misma que había presentado el examen de ingreso en secreto y aún no podía creer del todo que la hubieran aceptado. Su plan había sido graduarse de la academia, obtener experiencia valiosa y usar esa base para ayudar a elevar el estatus de su familia. Sin embargo, apretó los puños con fuerza y se preocupó por la enorme matrícula. Pensó que, si tan solo tuviera el dinero, todo sería más fácil. Un recuerdo de Guyu pidiendo dinero en el banquete surgió en su mente. Sacudió la cabeza con firmeza y se recordó que salvar a la gente de la secta Tiger Pit había sido más importante que cualquier otra cosa. Se prometió a sí misma que no lamentaría haber elegido sus vidas sobre la riqueza. Se levantó de la silla y abrió la ventana a su lado, dejando que el viento frío le acariciara el rostro. Exhaló de nuevo y comentó en voz alta que debería salir a tomar un poco de aire fresco, con la esperanza de sentirse mejor. En el presente, Koeo se encontró caminando por las calles bajo una intensa tormenta, guiando a su caballo bajo la lluvia. Murmuró que no se sentía mejor en absoluto y luego gritó con frustración, preguntando por qué el clima también la estaba atormentando. El caballo a su lado comenzó a saltar y sacudir la cabeza, lo que hizo que su temperamento se alterara aún más. Apretando los dientes, preguntó si su caballo, Bon, era el único que se divertía mientras ella estaba al borde de la desesperación. Un fuerte golpe resonó cerca, cortando la lluvia. Koeo frunció el ceño y preguntó qué era ese sonido. Dijo a Bon que debían ir a investigar. Al girar la esquina, vio instantáneamente el oscuro charco de sangre en el suelo. Su voz tembló mientras susurraba para sí misma, incapaz de comprender la cantidad que veía. Se preguntó quién podría haber perdido tanta sangre. Desde las sombras profundas al frente, Suji comenzó a acercarse lentamente. La tenue silueta de su figura solo se volvió visible cuando un relámpago iluminó la calle. Koeo retrocedió asustada y exigió saber si la figura era una persona o un fantasma. La voz de Suji respondió suavemente desde la oscuridad, diciendo solo que aparecía tal como era. Koeo asumió que eso significaba que era un fantasma y lo declaró en voz alta. Suji se miró brevemente confundido, pero sin ofrecer aclaración, se dio la vuelta para alejarse. Koeo se dio cuenta por su reacción de que era una persona viva. Lo llamó, gritando para que esperara. Sacó de sus pertenencias una pequeña bolsa y la lanzó cerca de sus pies. Explicó que era un ungüento para heridas, barato pero útil, y que si lo necesitaba, debía usarlo. Admitió que no sabía qué le había pasado y, aunque no podía involucrarse descuidadamente en conflictos marciales, no podía ignorar a alguien sufriendo frente a ella. Añadió que, si realmente no lo quería, podía desecharlo. Por un breve momento, Suji sonrió con cierto aire de diversión.
Se agachó para recoger la bolsa y la examinó en silencio. Tras un momento de silencio, tomó la bolsa atada al bastón que llevaba y la balanceó ligeramente. Koeo se alarmó por su movimiento repentino y gritó nerviosa, preguntando por qué lo hacía. Suji lanzó el saco a sus pies e indicó con firmeza que lo colocara sobre el caballo. Al darse la vuelta y comenzar a alejarse nuevamente, ella lo llamó repetidamente, suplicando que se detuviera y explicara. Miró el saco por varios segundos, con la mente acelerada por su tamaño y el leve olor metálico mezclado con el agua de lluvia. Comenzó a temer lo que podría haber dentro. Se preguntó ansiosamente si contenía una cabeza cortada. Razonó que, si realmente era así, tendría la responsabilidad de reportarlo a las autoridades. Se agachó lentamente, extendiendo la mano con cautela mientras cerraba los ojos. Abrió el saco con cuidado, preparándose para algo horrible. Cuando finalmente miró, jadeó incrédula. Dentro estaban los fondos robados de la secta Tiger Pet, tomados por el demonio de bastón. Su respiración se detuvo al comprenderlo. Giró la cabeza hacia la dirección a la que Suji se había ido y lo vio justo doblando la siguiente esquina. Koeo corrió tras él, gritando que debía esperar y preguntando cómo había recuperado el dinero robado. Giró la esquina, esperando confrontarlo cara a cara, pero sus ojos se abrieron con asombro al no encontrar nada. Solo permanecía el charco de sangre junto con el saco a sus pies. Otro relámpago iluminó la calle y Koeo se quedó sola bajo la lluvia. Susurró hacia la tormenta, con la voz inestable, preguntando, ¿tú, qué demonios? ¿Quién eres? Suji saltó deliberadamente desde el techo, cayendo con fuerza al suelo. El impacto arrancó un doloroso gemido de sus labios. Por unos momentos, permaneció inmóvil, reuniendo fuerzas antes de intentar ponerse de pie. Al hacerlo, percibió una presencia cercana. Instintivamente, agarró su arma y la arrojó a un montón de heno, entrecerrando los ojos mientras pensaba que alguien o algo estaba ahí afuera. Se preguntó quién podría estar merodeando a esas horas. Justo cuando se preparaba para irse, una voz sobresaltada resonó en la silenciosa noche. Su tono cambió de inmediato al darse cuenta de quién estaba frente a él. Gritó el nombre de Suji con alivio genuino. Suji giró ligeramente la cabeza, reconociendo la voz. Suspiró internamente, irritado, pensando que era ese hombre otra vez. Murmuró para sí mismo que no estaba de humor para las payasadas de Gu Tuyen esa noche. Pero Gu Tuyen corrió hacia él con entusiasmo, llamando su atención y preguntando dónde había estado todo ese tiempo. Suji apretó la mano con frustración, murmurando que aquel hombre era insoportable. Antes de que pudiera continuar con su pensamiento, Gu Tuyen llegó hasta él y habló en voz alta, con un tono lleno de preocupación. Lo llamó su salvador y dijo que lo había estado buscando por todas partes, que la carne y los pasteles de arroz que había preparado ya se habían enfriado. Suji chasqueó la lengua con molestia, pensando que Gu Tun había encontrado una nueva manera de ser irritante. Gu Tuyen entonces notó las heridas que cubrían el cuerpo de Suji y comenzó a examinarlo rápidamente. Su voz se elevó con alarma mientras exigía saber qué había pasado. ¿Quién se había atrevido a dañar a su camarada más joven? Su tono se volvió feroz, declarando que sería guerra, sin importar quiénes fueran los culpables. Suji lo apartó, empujando su mano, y le ordenó que dejara de hacer ruido. Le dijo a Gu Tuyen que fuera con su maestro a buscar las hierbas que había mencionado antes. Gu Tuyen parpadeó, confundido, y balbuceó su acuerdo antes de que Suji comenzara a enumerar los ingredientes que necesitaba: poria, sangre de dragón, pimen, cayex, fenogreco, semillas de lino, piper longum y fruta longan. Gu Tuyen los anotó con prisa, exclamando que eran demasiados para reunirlos de una vez. Preguntó con frustración dónde se suponía que debía encontrar todos esos ingredientes a esas horas. Suji simplemente respondió que debía ir a su Aka a buscarlos. Cuando Gu Tuyen se dio cuenta de a quién se refería, sus ojos se abrieron con incredulidad. Repitió el nombre, Maestro Suaka, el líder de la oficina de escolta Tigre Aullador, y entró en pánico de inmediato. Gritó a Suji, preguntando si había perdido la razón. ¿Cómo podía acercarse a alguien de ese estatus por unas hierbas? La respuesta de Suji fue calmada y firme. Dijo que si Gu Tuyen mencionaba que era por su petición, le proporcionarían lo que necesitaba. Gu Tuyen apretó los puños con frustración, murmurando que no tenía sentido. Refunfuñó que ni siquiera podía golpearse a ese hombre terco. Al darse vuelta para irse, suspiró y dijo que iría de todas formas, considerándolo un favor para su salvador. Murmuró para sí mismo, preguntándose qué debía decir exactamente al llegar.
Suji le dijo simplemente que dijera que era de parte de él, asegurándole que entenderían. Wu Tuyen miró a Suji por un momento, estudiando su expresión. Tras unos segundos, murmuró que mejor diría que el maestro del establo lo enviaba en su lugar. Cuando desapareció por la esquina, Suji comenzó a circular el aire a su alrededor se volvió pesado mientras la energía cobraba vida. Evaluó su fuerza actual, notando que su rango demoníaco con el bastón estaba en el 10º escalón de la coraza ósea. Ante él, una enorme puerta roja comenzó a materializarse. La contempló solemnemente y murmuró que, para abrirla, necesitaría perforar su meridiano inmunológico y drenar su sangre, reemplazándola con el elixir espiritual. El proceso era peligroso, pero recordó que sus puntos de acupuntura ya habían estado completamente abiertos durante su batalla con el demonio del bastón. Se preguntó en silencio si quizá había perdido demasiada sangre. Entonces, al mirar hacia un espíritu que aún flotaba cerca, decidió que el elixir restante sería reemplazado por el alma del propio demonio del bastón. Su mirada se endureció al fijarse en el espíritu. El fantasma chilló de terror cuando Suji extendió la mano, agarrando la hebra de esencia espiritual. El espíritu luchó violentamente, gimiendo mientras Suji lo atraía hacia él. Momentos después, la resistencia desapareció y el espíritu fue absorbido por completo. Justo entonces, Wu Tuyen apareció en la esquina, llamando el nombre de Suji con asombro. Su voz temblaba mientras se acercaba, recordando las extrañas palabras que su Akaa le había dicho antes. Exigió saber quién era realmente Suji. Suji permaneció en silencio, tomó el saco de ingredientes y le dijo fríamente que guardara silencio. Wu Tuyen tartamudeó, sin saber cómo responder, y finalmente se quedó callado. Suji entró en una habitación cercana y dio sus instrucciones sin mirar atrás. Ordenó a Wu Tuyen que no dejara entrar a nadie hasta que él regresara y que, si algo salía mal, informara al maestro Yi. Wu Tuyen reaccionó con incredulidad, comenzando a protestar, pero finalmente permaneció en silencio mientras veía a Suji desaparecer dentro. Dentro de la habitación tenuemente iluminada, Suji se sentó y comenzó a meditar. Sus pensamientos se dirigieron al concepto de la magia. Reflexionó que, una vez que una persona superaba el meridiano del cráneo y alcanzaba la etapa de los principios duales, se volvía imposible distinguir si su poder provenía de la cultivación martial o de la propia magia. Pensó en Kok Kofu, fundador del camino del demonio lanza, y se preguntó qué habría sido de él. Tal vez todavía estaba siendo cazado por la Alianza Martial y la secta de las sombras, o quizá aún reinaba como general divino Martial de la secta demoníaca celestial. Suji se cuestionó si Kok Kofu podría estar por ahí buscando discípulos como él y Kako. Su mente divagó más, recordando un recuerdo de su pasado. Se vio a sí mismo caminando solo por un campo de batalla devastado. En esa visión, llegó al lugar donde su maestro había estado una vez. La enorme puerta roja apareció nuevamente ante él, y mientras se preparaba para abrirla, una voz familiar lo llamó. Koeo estaba detrás de él, preguntando si realmente se marchaba. Lanzó una papa hacia Suji, quien la atrapó sin esfuerzo. Koeo esbozó una leve sonrisa y le dio un adiós, llamándolo hermano. Mientras la enorme puerta se abría con un chirrido, Suji sonrió levemente en respuesta y susurró que su hermano debía mantenerse bien. Una luz cegadora lo envolvió y el recuerdo se desvaneció. Suji despertó repentinamente sobre el heno donde había estado descansando. Exhalando profundamente, murmuró para sí mismo, preguntándose si su intento había tenido éxito. Se incorporó, mirando hacia la puerta, y comentó que el flojo cegaramente había estado vigilando afuera. Al abrir la puerta, encontró a Wu Tuyen dormido en el suelo. La puerta empujó su cabeza, despertándolo abruptamente. El hedor de impureza se adhería fuertemente al cuerpo de Suji. Wu Tuyen se apartó y gritó preocupado, preguntando si Suji estaba bien antes de vomitar ante el olor fétido que emanaba de la habitación. Mientras Suji se alejaba, el sonido de hojas cayendo llenaba la silenciosa noche. Sus pensamientos se volvieron hacia su interior nuevamente. Reflexionó que había alcanzado el nivel superior de los pasos Li Yun, la etapa perfeccionada definitiva reconocida por todas las familias Martial. La preparación estaba completa y ahora su siguiente objetivo lo esperaba. Saltó hacia arriba, pisando ligeramente las hojas que flotaban mientras ascendía en el aire. El chi oscuro giraba a su alrededor, formando un par de alas etéreas. Mirando hacia la ciudad abajo, sus ojos se endurecieron.
murmuró que su próximo objetivo de venganza, después del jefe del clan Xiao, sería la secta Black Tao, la facción derrotada de Anbi y uno de los pináculos de las 5 grandes familias. A medida que su ira se intensificaba y el aire nocturno temblaba, pronunció en voz baja el nombre final, el clan Namong. Dentro de la secta Tiger Pet, Koenan estaba sentado con su esposa, Shan, compartiendo una bebida tranquila. Al mencionar que la familia Namong había extendido una invitación, comentó que ese año celebraban el gran banquete antes de lo habitual. Saji preguntó de inmediato por qué, de todos, ellos habían sido invitados a un encuentro dominado por las grandes sectas ortodoxas de Hanoi. Kenan explicó que la familia Zhou, también conocida como la familia Xiao, los representantes oficiales de Gorhan, había desaparecido, y parecía que su secta había sido seleccionada como reemplazo. Xian sirvió otra copa y murmuró, aunque fueron inocentes en todo esto, difícilmente podrían esperar un trato cálido de los demás. Kinen asintió, agregando con seriedad que en el mundo de las artes marciales solo prevalece la lógica del poder. La debilidad atrae el sufrimiento, sin importar la justicia, y ante la imponente presencia de la familia Namong, ellos no eran más que piedras al pie de una montaña. Antes de que pudiera continuar, Sajian lo interrumpió suavemente, aconsejándole no darle demasiadas vueltas y recordándole la reciente noticia. Namong Yule, la preciosa hija de la familia que se había inscrito en la Academia Dongchun, regresaba a casa. Los ojos de Kenan se iluminaron. Ah, ¿te refieres a la flor de espada, Lady Namong Yule? Sajian confirmó y agregó que, entre los círculos de esposas, los rumores decían que el verdadero propósito del banquete era exhibir a su hija públicamente, para presumir y señalar que estaba lista para alianzas. Koenan echó la cabeza hacia atrás y rió en su copa. Me alegraría que fuera así. Puedo escuchar a un hombre alardear de su hija todo el día. Depositó la copa y añadió más seriamente que, en verdad, su propia hija no era en absoluto inferior a Lady Namong. Sajian parpadeó. Cariño, ¿por qué dirías eso? Koenan respondió simplemente, es la verdad. Koeo no carecía de belleza, talento ni carácter. Lo único que le faltaba, admitió con amarga quietud, eran padres dignos. Suspiró, confesando que como padre se sentía avergonzado y que necesitaba impulsarla antes de que fuera demasiado tarde. Justo cuando terminó su bebida, una voz fuerte irrumpió desde la puerta. Papá, mamá. Kou llegó jadeando, urgente, gritando mientras corría hacia ellos. No, padre, madre. Koenan sonrió radiante, encantado. Oh, mi hija, qué bueno escuchar que me llamas papá otra vez. Ella ignoró el sentimiento, desenrollando un pergamino y arrojándolo hacia ellos, declarando que era urgente y exigiendo su atención inmediata. En cuanto los ojos de Koenan se posaron en el documento, sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué es esto? Una carta de aceptación a la Academia Dongchun. Sajian se tapó la boca, completamente asombrada. Dios mío, mira esto. Perfecta en todas las materias. Mi hija es la mejor estudiante, la mejor estudiante. Koenan se levantó de un salto, abrió la ventana de par en par y gritó hacia afuera. Esto merece una celebración, también deberíamos hacer un gran banquete. Pero Kuako lo interrumpió tajantemente, estaba el tema de la matrícula. Sus padres estallaron al unísono, insistiendo en que no debía preocuparse en absoluto. Su padre prometió reunir el dinero, aunque significara vender los pilares mismos de su secta. Xian añadió con fervor que Koeo debía concentrarse únicamente en sus estudios. Koeo negó con la cabeza, se dio la vuelta y arrastró un pesado saco. Lo dejó caer y lo abrió, dejando que el contenido se derramara. Su padre quedó boquiabierto, incrédulo. No puede ser esto. Ella se mantuvo erguida y declaró que ya no debían preocuparse, había traído todas las monedas necesarias. Varios días después, junto a un tranquilo río, Suji y compañía se encontraron nuevamente. Ella estaba bajo la sombra de un árbol mientras él quemaba repelente para mosquitos cerca. La observaba por un largo momento, reflexionando internamente que algo se sentía diferente. Extraña e imposible, las cosas habían comenzado a mejorar desde que Suji había llegado. Se acercó, su voz suave pero juguetona, y dijo, mi pequeño amuleto de la suerte. Inclinándose, añadió, no te he visto mucho últimamente. ¿A dónde te has estado escapando? ¿Y ha cambiado algo desde la última vez que te vi hace unos días? Suji permaneció en silencio, como si sus palabras no hubieran registrado. Frustrada, le dio un golpe en la espalda y exigió, ¿en qué estás pensando tan intensamente? Se sentó a su lado abruptamente y volvió a presionar.
¿Por qué no había respondido cuando ella lo llamaba? Sobresaltado por su cercanía repentina, Sugi ofreció una respuesta vaga, esto y aquello. En verdad, estaba ideando un plan para desmantelar a la familia Namong. Un recuerdo surgió, su propia voz años atrás, relatando cómo un anciano de la familia Namong había coludido con la familia Zhou y la secta Black Path para encubrir la brutal persecución de las sectas Tiger Pit. La familia Namong, debido a su poder, había protegido a los conspiradores y permitido que la injusticia prosperara. Reflexionó que la familia Namong era una superpotencia, con autonomía dentro de Ani, encargada de mantener el orden entre sectas y clanes. Sin embargo, incluso dentro de sus filas, la corrupción proliferaba. Ciertas facciones hacían la vista gorda ante atrocidades de grupos menores, aceptando sobornos a cambio de silencio. El nombre de uno de esos ancianos aparecía en la lista de cuaco de personas a eliminar. Uno de los muchos que lo habían traicionado lo había apuñalado en su vida anterior. Sus ojos se estrecharon instintivamente ante el pensamiento. A su lado, Kou habló de nuevo suavemente. ¿Los otros niños todavía lo molestaban? Sugi comenzó a negarlo, pero ella interrumpió, declarando que las advertencias solas no serían suficientes. No podía evitarlo. Luego sonrió, mirándolo directamente, y preguntó, «Sugi, ¿quieres irte conmigo?» Él se tensó. Ella continuó. Esta vez, había sido aceptada en la Academia Dongchan. Sus palabras se superpusieron con un fantasma de su pasado, Uyayans propio lamento, y como estudiante destacada. Pero no podía ir porque no tenía dinero. Si hubiera sido aceptada allí, su vida habría sido muy diferente. La voz de Kou se suavizó, cálida y resuelta. Definitivamente me matricularé en la Academia Dongchan para ampliar mis horizontes, construir conexiones y luego regresar. Y quiero hacer que nuestra familia crezca. Se inclinó, su tono íntimo. Sugi, eres callado, diligente y talentoso. Si estás de acuerdo, ven conmigo a la Academia Dongchan. La vida allí será más cómoda que aquí. Sugi esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible, y pensó que ese era el sueño que ella había perdido en su vida pasada. Una vez que todo estuviera arreglado, ya no lo necesitaría. A partir de entonces, podría caminar ese camino sola. Kou presionó, esperando. ¿Vendrás conmigo, verdad? Al fin, Sugi respondió, no con certeza, sino de manera condicional, dependiendo de la situación. Ella dio un paso atrás, cruzó los brazos y bromeó. ¿Qué? ¿Haciendo al difícil? Entonces tomaré eso como un sí por ahora. Añadió que la Academia Dongchan estaba lejos, así que si tenía asuntos pendientes, deudas u obligaciones, debía resolverlos de antemano, y preguntó con firmeza, «Seguramente no le debes dinero a nadie». Sugi bajó la mirada, atendiendo el fuego, y respondió en voz baja, «Tengo algunas deudas que cobrar». Los ojos de Kou se agrandaron. ¿Deudas? ¿Tienes deudas? Tomó su brazo, su voz subió con feroz protección. Entonces tienes que encargarte de ellas. Cobra todo lo que te deben. Sin esperar respuesta, ella giró y se dirigió hacia su caballo, gritando por encima del hombro, «No, vamos, yo los cobraré todos por ti». Sugi se levantó lentamente, observando su figura alejarse, y murmuró apenas audible para sí mismo, «No importa que, una deuda debe cobrarse». Su expresión se ensombreció, sus labios se curvaron en una amplia y escalofriante sonrisa mientras susurraba, «Cada última moneda, cada última gota de sangre, todo». Pasaron unos días y la finca de la familia Namong se volvió animada a medida que los invitados llegaban para asistir al gran banquete. En la entrada, Suika se inclinó formalmente cuando apareció la secta Tiger Pit. Los recibió con respeto y comentó sobre la longitud de su viaje. Keiko devolvió la reverencia y respondió cortésmente que la escolta también había trabajado duro. Kohanan añadió sus propios agradecimientos, afirmando que su viaje había sido cómodo gracias a la escolta Yu. Luego sugirió que entraran en la finca. Detrás de ellos, los mozos de establo de la secta Tiger Pit miraban asombrados la grandeza de la finca de la familia Namong. Los caminos de mármol, los pilares ornamentados y los extensos jardines parecían extenderse infinitamente ante ellos. Los ojos de Wu Jian se abrieron de par en par ante la maravilla mientras murmuraba, «Así es la familia Namong. Es tan grande y hermosa, y todos son tan guapos y lindas». De repente, voces fuertes y emocionadas de jóvenes mujeres llamaron su atención. Varias chicas se adelantaron, rodeando a Sugi y bombardeándolo con preguntas. Querían saber de dónde venía, si trabajaba solo y cuántos años tenía.
Admiraban su rostro apuesto, comentaban sobre sus brazos fuertes e incluso ofrecían secarle el sudor del cuervo. Sugi pensó para sí mismo que su comportamiento era molesto. Los mozos de establo, observando con envidia desde la distancia, sentían cómo surgía la amargura. Susurraban que él era grosero y lo llamaban idiota. Uno recordó a los demás que habían acordado ser amables con Sugi, haciendo que Guyen gimiera y admitiera que simplemente no podía evitarlo. Cuando Sugi finalmente notó que lo estaban observando, uno de los chicos entró en pánico y señaló que los había visto. Al instante, Sugi desapareció de la multitud de chicas y reapareció frente a los mozos de establo. Colocó firmemente su mano sobre el hombro de Guyen y le habló en voz baja, diciéndole que dejaría el resto en sus manos. Guyen parpadeó confundido y lo llamó, pero Sugi ya había desaparecido nuevamente. Las chicas, decepcionadas, lo miraron con enfado y exigieron saber a dónde había ido el apuesto joven, intentando rescatar la situación. Guyen las animó torpemente, señalándose a sí mismo y tratando de sonar encantador, pero su voz se quebró. Las chicas lo miraron con desdén y se alejaron mientras insultaban el encuentro. Después de que se marcharon, Guyen permaneció en silencio, mirando al suelo. Una lágrima rodó por su mejilla mientras murmuraba el nombre de Sugi y lo llamaba idiota. Más tarde esa tarde, en los establos, Sugi observaba desde el techo de un carruaje mientras un severo capataz gritaba órdenes. El hombre reprendía a los mozos de establo y les recordaba que el banquete comenzaría pronto, llamándolos vagos. Balanceaba un palo violentamente y golpeaba a uno de ellos repetidas veces, mientras sarcásticamente preguntaba si el chico había perdido la cabeza. Lo reprendía por el precio de la carne que transportaba e insultaba su valía. El chico se encogió y gritó pidiendo ayuda. Después de escupirle, el capataz se quejó de estar ocupado y luego le pateó la cabeza. Ordenó al joven que preparara el sacrificio para la ceremonia del juramento de sangre y preguntó si se había manejado correctamente. El nuevo mozo se inclinó y explicó que había traído el sacrificio sin drenar su sangre, tal como se le había indicado. Sin embargo, admitió con vacilación que había un problema. El rostro del capataz se torció de furia mientras exigía saber qué problema podría existir. El mozo de establo explicó que el lobo que habían capturado era tan grande que les resultaba difícil moverlo. El capataz volvió a agitar su bastón y gritó que deberían haber agarrado a cualquiera que estuviera disponible para ayudar. Aterrorizado, el chico salió corriendo a llamar a los demás. El capataz hizo un clic con la lengua y murmuró que eran inútiles. En ese momento, notó movimiento dentro de uno de los carruajes cuando la cubierta de tela se desplazó. Suponiendo que el sacrificio aún estaba vivo, alcanzó su espada y refunfuñó que los mozos de establo no habían verificado si el animal estaba muerto. Amenazó con cortarles una pierna cuando regresaran. Subió al carruaje, quejándose de que ni siquiera podía disfrutar del banquete debido a tareas tan molestas. Dentro, comenzó a buscar y habló en voz alta, preguntando dónde se escondía el lobo. Finalmente lo encontró y se arrodilló junto a él, dándole palmaditas en la cabeza. Inicialmente se burló de la criatura, creyendo que solo era un lobezno y preguntándose por qué causaba tanto alboroto. De repente, el lobo se movió. El capataz retrocedió sorprendido, jadeó y gritó incrédulo al darse cuenta de su verdadero tamaño enorme. Luego comenzó a reír histéricamente, emocionado por el descubrimiento. Exclamó que un lobo de tal magnitud haría que la ceremonia del juramento de sangre fuera un éxito tremendo y declaró orgulloso que, por una vez, los trabajadores incompetentes habían logrado accidentalmente algo valioso. Imaginó lo complacido que estaría el jefe de la familia. Sin que él lo supiera, una cuerda se deslizó silenciosamente alrededor de su cuello desde atrás. Sugi, que se había estado escondiendo en las sombras, tiró de la cuerda y levantó al hombre en el aire. El capataz luchó desesperadamente e intentó suplicar ayuda. Sugi habló con calma desde detrás de una losa de carne colgante, explicando que tenía curiosidad por la estructura interna de la familia Namond. El hombre trató de resistirse, apretando los dientes e intentando hablar a través de la presión en su garganta, pero Sugi sonrió en la oscuridad y tiró con más fuerza. Le dijo que en realidad no necesitaba que hablara. Finalmente, el hombre se quedó sin fuerzas y su cuerpo cayó. Un momento después, su espíritu emergió junto al cadáver. Sugi soltó la cuerda, agarró el espíritu por la cabeza y miró fríamente al cuerpo caído. Comentó que un hombre muerto era más honesto que uno vivo.
Fuera del carruaje, resonaban voces fuertes. Varios mozos de establo de la familia Namong arrastraban a los mozos de la secta Tigerpet por el patio, exigiendo su ayuda. Wu Tuyen luchaba contra el agarre y gritaba insistentemente que no eran miembros de la familia Namong. Identificó a su grupo en voz alta como la secta Tigerpet. El mozo de Namong se disculpó profusamente y prometió que les daría carne y comida más tarde si ayudaban a mover un solo lobo. Wu Yen lo empujó, molesto por la exigencia. Mientras el mozo de Namong miraba alrededor y se preguntaba en voz alta dónde había ido cierto guerrero, se topó con otro mozo de Namong que inmediatamente lo reprendió por quedarse parado. El chico entró en pánico y accedió rápidamente. Tras una breve pausa, varios de ellos trabajaron juntos y lograron levantar al enorme lobo, que colgaba boca abajo de un grueso poste. Contaron en voz alta al unísono antes de avanzar tambaleándose. Wu Tuyen se quejó ruidosamente, cuestionando por qué se le obligaba a participar. El mozo de Namong le dio las gracias de nuevo y prometió una recompensa por su ayuda. Wu Tuyen exigió que cumpliera su palabra sin titubeos y preguntó por qué el lobo era tan pesado, preguntándose si había dado a luz. El mozo de Namong, nervioso, ofreció 4 porciones de carne como compensación. Wu Yen gritó su acuerdo. Mientras comenzaba el gran banquete, los sirvientes se movían rápidamente entre las mesas, sirviendo delicias humeantes a los invitados reunidos. Desde el edificio más alto de la finca Namong, 2 figuras observaban la escena desde un balcón. Uno de ellos era un anciano recostado cómodamente en una mecedora. Era conocido como el Rey de la Espada, Namgon Chayon, antiguo patriarca de la familia Namong. Observaba la actividad con aire ocioso y comentó que estaba aburrido. A su lado se encontraba Namgon Pa, el actual jefe de la familia, quien le señaló que el ambiente en Anhui seguía intranquilo tras la aniquilación de la familia Zhou. Explicó que, si el Rey de la Espada se mostraba públicamente en tiempos así, devolvería la estabilidad. Namgon Chayon suspiró, diciendo que ya había escuchado ese argumento antes. Namgon Pa insistió, recordando que la familia Zhou era una rama colateral de los Namong, dirigida por Zhou Yong-ha, un pariente lejano de Namong Pan-sang, todavía una figura respetada en el Consejo de Ancianos. El Rey de la Espada respondió que lo sabía y recordó haber visto varias veces el rostro de Yong-ha, añadiendo que el muchacho había sido bastante despierto. Namgon Pa continuó, subrayando que ahora que se había revelado que Yong-ha colaboró con la secta del Camino Negro, la familia Namong debía demostrar que, como pilar del sendero recto, no tenían nada de qué avergonzarse. Namgon Chayon restó importancia a todo, diciendo que la muerte de unos débiles entre sí no debería importar. Señaló además que su hijo solía ponerse demasiado emocional por tonterías. Namgon Pa gruñó, quejándose de que comparar a la familia Zhou y a la secta del Camino Negro con brillos era absurdo, especialmente cuando el incidente al que se refería su padre había ocurrido hacía mucho tiempo. La conversación se interrumpió cuando llegó Namgon Yule, la hija mayor de la familia. Se inclinó respetuosamente y anunció que estaba por comenzar el banquete. El rostro de Namgon Pa se iluminó y elogió a su hija, preguntándole a su padre si no había crecido hermosa. El Rey de la Espada sonrió y quiso saber si había encontrado pretendientes adecuados en la academia. Namgon Pa se inclinó hacia adelante con incredulidad, gritando al oído de su padre que era demasiado pronto para pensar en matrimonio. Chayon agitó la mano con fastidio, quejándose del ruido. Yule respondió con calma que su abuelo tenía razón, debía casarse pronto y convertirse en un activo para la familia. Namgon Pa titubeó, admitiendo que la idea del matrimonio le parecía prematura. Su expresión se transformó en pánico al preguntar de pronto si ella estaba viendo a alguien en secreto. Yule lo negó de inmediato. Añadió que, después de graduarse, la situación podría cambiar y que simplemente se estaba preparando con antelación. Su abuelo intervino con voz fuerte, aconsejándole que buscara marido lejos, en lugar de elegir entre los chicos sosos y poco espabilados de los alrededores. Namgon Pa replicó que él sería quien escogería a su esposo. Chayon bufó, asegurando que su hijo solo encontraría a otro hombre aburrido. Para evitar que la discusión creciera, Namgon Pa recordó a su hija la inminente ceremonia del juramento de sangre. Ella asintió mientras se le explicaba el ritual con detalle. La sangre de una gran y feroz bestia se drenaría en una bandeja de cobre y sería bebida por quienes deseasen sellar una alianza. Colocó una mano en el hombro de su hija y le recordó que ella empuñaría la espada sagrada de la familia para extraer la sangre, el papel más importante de todo el rito. Yule prometió dar lo mejor para elevar el prestigio de la familia. Finalmente,
Nam Gompa sugirió que debían dirigirse al banquete de inmediato y pidió a su padre que se pusiera de pie. Al mirar hacia abajo, algo llamó su atención y frunció el ceño con fastidio. Se inclinó ante su padre, se excusó y anunció que se adelantaría. Antes de entrar por la puerta, se volvió hacia su hija y le advirtió con firmeza que no podía permitir que nadie le arrebatara la espada. Confundida, Namon Yu le miró su arma sagrada y murmuró suavemente, preguntándose por qué algo así llegaría a ocurrir. Más temprano, en el nivel del banquete, la llegada de la secta Foso del Tigre había llamado la atención. Un invitado, mirando hacia ellos, murmuró que esta vez debían haber sido invitados en lugar de la familia Yo. Él había supuesto que la secta Foso del Tigre era la responsable de eliminar a la familia Yo y a la secta del Camino Negro, pero verlos allí sugería lo contrario. Otro hombre sentado cerca lo reprendió, diciéndole que hablara con sensatez. La secta no tenía ni dinero ni poder para haber destruido a la familia Yo o al Camino Negro. Ambos estallaron en carcajadas. Keenan apretó los puños con fuerza al oír sus burlas, su enojo claramente visible. Koeo se dio cuenta de la expresión de su padre y susurró una preocupación casi inaudible. De pronto, una voz alegre resonó detrás de ellos, preguntando por qué todos parecían tan sombríos. Keenan y su hija se giraron para encontrarse con un anciano que acariciaba su larga barba con diversión. Preguntó en tono retórico si estaban descontentos con los términos del juramento, asegurando que él había trabajado mucho en ellos. Los invitados del salón lo miraron con sonrisas forzadas, alabándolo y expresando alivio por estar bajo la protección de los Namon. Aquel hombre era Namon Pansang, el anciano del Palacio de Fuego de la familia Namon. Las condiciones del juramento que él había redactado estipulaban que todas las organizaciones rectas reunidas quedarían bajo la familia Namon, que recibirían parte de sus artes secretas y que cada organización pagaría cuotas de protección cada trimestre. Aunque todos sonreían en público, por dentro lo maldecían como al viejo zorro avaro y astuto que era. Alguien exclamó en voz alta lo increíble que era ser elegido para aprender las artes secretas de los Namon, riéndose de sus propias palabras. Pan Sang sonrió con aprobación y luego se volvió hacia la secta Foso del Tigre. Preguntó en tono de burla si ese era el líder del que se rumoreaba. Keenan y su hija hicieron una reverencia respetuosa, y él respondió que era un honor conocerlo. Pan Sang soltó una carcajada y apoyó con fuerza una mano en el hombro de Keenan, insistiendo en que no había necesidad de formalidades, pues se verían a menudo. Mencionó que el incidente con la familia Yo había sido lamentable y apretó aún más su mano en su hombro. Un destello de energía espiritual acompañó su burla mientras repetía que él no había acusado a nadie de nada. Aclaró que los había invitado precisamente porque confiaba en ellos. Con una sonrisa amarga, señaló que el juramento de sangre sería una buena oportunidad para la secta, y que cuando aprendieran las artes secretas de espada de los Namon crecerían hasta poder pagar las cuotas de protección sin dificultad, incluso con ganancias. Su mirada se deslizó hacia Koeo, y añadió de forma cruel que, dado que su compromiso anterior se había desmoronado, quizá le iría mejor convirtiéndose en concubina de un hombre poderoso y mayor. Sugirió que ese tipo de arreglo se había vuelto popular entre los jóvenes, afirmando que era preferible a convertirse en esposa oficial de un muchacho incompetente. Alzó la mano hacia su pecho, extendiendo los dedos en dirección indebida. Antes de que pudiera tocarla, una voz severa cortó el aire como una cuchilla. ¿Qué estás haciendo ahí? Nam Gumpa apareció, liberando su propia energía espiritual, que dispersó al instante la presión que Pan Sang ejercía. Este retrocedió tambaleándose y lo saludó con formalidad. Por dentro, chasqueó la lengua, malhumorado por la interrupción del jefe de familia, a quien consideraba un aguafiestas. En voz alta fingió calma, asegurando que no era nada importante, solo una breve conversación al reconocer una cara conocida. Nam Gumpa lo miró desde arriba con una frialdad que helaba y le dejó claro que él decidiría que era importante. Exigió de nuevo que dijera qué había ocurrido. Pan Sang respondió con una carcajada frenética. Comentó que el jefe de familia parecía nervioso justo antes del gran evento y añadió en voz alta que la muchacha había tenido dudas sobre el juramento y él solo le había dado unos consejos, pidiéndole a Kohanon que lo confirmara. Kohanon se inclinó y balbuceó que era cierto. Pan Sang aseguró a Nam Gumpa que todo había sido inofensivo y se despidió con cortesía. Al pasar junto a Kohanon, le susurró que ya tendrían otra ocasión para continuar la conversación que habían dejado pendiente. Cuando por fin se marchó, Nam Gumpa soltó un largo suspiro de alivio.
Se disculpó sinceramente por la grosería del anciano. Kohanon intentó restar importancia al asunto, pero Namgunpa insistió en que estaban destinados a convertirse en aliados fuertes y que la decencia obligaba a ofrecer disculpas. Luego se volvió hacia Koeo y se inclinó, excusándose por los comentarios inapropiados de Pan Sang. Ella respondió con otra inclinación y aseguró que se encontraba bien. Namongpa la observó en silencio un momento, recordando que había obtenido el primer lugar en el examen de ingreso de la Academia de Onchinan. Concluyó que tenía fundamentos excelentes y que quizás se volvería una rival y una amiga digna para su propia hija. Le dio las gracias en voz alta y alzó la vista, calculando el tiempo. Justo entonces, Namgon-yu le apareció detrás de él y anunció su llegada. Namgunpa la presentó a Koeo, pidiendo que se saludaran. Ambas se inclinaron y pronunciaron sus nombres con respeto. Yule reconoció internamente que esa era la chica que había quedado primera en el examen. Koeo, por su parte, entrecerró los ojos al identificar a Yule como la flor de la espada. Namgunpa preguntó a su hija si las preparaciones estaban listas. Ella confirmó que sí. Él miró al enorme lobo atado sobre la plataforma y dijo que al fin había llegado el momento. Declaró con fuerza, ahora, por fin, es hora del juramento de sangre. Esa noche, cuando la oscuridad cubrió la finca, Namgunpa comenzó a subir las escaleras que llevaban al estrado donde estaba atado el lobo. A mitad del ascenso, se detuvo, se volvió y se dirigió a los invitados con una voz poderosa que resonó por todo el patio. Agradeció sinceramente a todos los camaradas heroicos de la provincia de Ani que se habían reunido para la ocasión. Algunos invitados quedaron en un silencio extraño, asombrados por la fuerza de su chi. Continuó recordándoles que todos habían empuñado sus espadas por los ideales de justicia y equilibrio. Habló de realidades duras. En el norte, los apóstoles siembran el caos. En el este, los bárbaros amenazan. En el oeste, el culto demoníaco se desborda. Mientras tanto, la Alianza Marín, que debería contener todo esto, se debilita cada día más. Por eso, proclamó, con este juramento se unirían como uno solo para proteger la justicia que su linaje había resguardado por generaciones. Al terminar, los invitados estallaron en vítores atronadores, coreando repetidamente el nombre del clan Namong. Los guerreros Namgon golpearon los tambores Tao, marcando el inicio de la ceremonia del juramento de sangre. Namgon-yu le subió las escaleras con paso lento mientras los tambores resonaban por toda la zona. Al llegar a mitad del recorrido, se encontró con su padre, quien le indicó simplemente que continuara. Ella asintió, luego dio un salto ágil y aterrizó en la plataforma superior. Allí tomó su espada, cerró los ojos y desenvainó lentamente. Pensó que la espada de Namgung era su propia espada. La hizo silbar en el aire, jurando en silencio que ese día daría todo de sí para enaltecer el nombre Namgung. Con los ojos ya abiertos, comenzó a ejecutar técnicas complejas, cada movimiento preciso, fluido, hermoso. Al completar las formas, se detuvo. Ahora venía la parte final de la ceremonia. Ella apuntó su espada hacia el lobo atado en medio de la plataforma. Decidida a darlo todo en este acto final, se lanzó hacia adelante, ejecutando la técnica de espada incomparable del vasto cielo, el baile celestial, línea única. Pero cuando la punta de su espada estaba a punto de alcanzar el cuello del lobo, la criatura que supuestamente estaba muerta se movió. Un hombre cubierto de sangre sonrió desde dentro y, de repente, una mano surgió desde el interior del lobo. Cuando la espada de Namgon-yu le estaba a punto de golpear el cuello, un hombre sin camisa y ensangrentado, que llevaba un tocado de lobo, se extendió hacia ella. Su mirada se volvió hacia él y de repente recordó las palabras de su padre de antes: Ule, la espada, no puedes dejar que nadie la tome. El hombre la agarró del cuello y la levantó en el aire. Namgon-yu estaba visiblemente sorprendida y confundida, su mente corría tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué acababa de pasar? ¿Una persona emergiendo del estómago de un lobo? No podía ser real. Comenzó a llorar mientras trataba de entender la situación imposible, y luego se dio cuenta de que la sensación de ahogo era real. Más importante aún, ¿dónde estaba la espada sagrada? Miró al frente y vio la espada suspendida en el aire a punto de caer. El hombre la tomó y la colocó justo al lado de su cuello. Ella gimió mientras miraba la hoja presionada contra su piel. El hombre, que era Sugi, habló fríamente: ahora voy a presionar tus puntos de presión. Si luchas, primero te cortaré la oreja. Todo se hundió en la mente de Yule, y comenzó a gritar con fuerza. Su padre, que había estado bajando las escaleras,
inmediatamente giró la cabeza al escuchar el grito. Los guerreros abajo comenzaron a preguntar qué había pasado, algunos insistiendo en que habían visto a una persona salir del lobo, mientras otros lo descartaban como simple desangrado. Pero Namgumpa concentró su chi y subió corriendo, sintiendo que la energía de Yule estaba dispersa y preguntándose qué demonios había ocurrido allá arriba. De repente, la vaina de la espada de su hija cayó por las escaleras y de inmediato la reconoció como la vaina de la espada sagrada. Entonces, una voz fuerte resonó desde la plataforma: «Escuchen, bastardos del clan Namong». Al mirar hacia arriba, Namgumpa vio a su hija tomada como rehén y gritó su nombre horrorizado. Llamó a Suji un bastardo asesino y exigió que liberara a su hija de inmediato. Suji comenzó a hablar, diciendo que tenía 2 demandas, pero Namgumpa lo interrumpió, gritando que debía soltar a su hija primero. De repente, alguien apareció justo al lado de Namgumpa y le dijo que se callara un momento porque no podía escuchar lo que Suji decía. Era Namgon Chillan. Namgumpa le gritó a su padre, pero Namgon Chillan habló con calma, aconsejándole que no actuara de manera precipitada. Señaló que, incluso después de heredar la posición de jefe de la familia, todavía no había corregido ese hábito. Si Suji hubiera querido matarla, lo habría hecho de inmediato. Debía querer algo, por eso estaba allá arriba. Suji sonrió y elogió la astucia del anciano. Namgon Chillan le dio las gracias. Suji luego se inclinó hacia Yule y advirtió que si alguien intentaba interrumpirlo nuevamente, cortaría el cuello de la chica primero. Namgumpa apretó los dientes mientras lo miraba furioso. Suji continuó hablando: como dije antes, tengo 2 demandas. Primero, el juramento de sangre de hoy queda anulado porque es injusto. El clan Namong, conocido como el gran pilar de la facción justa, está participando en un contrato tan bajo e injusto. Por eso, la gran causa no puede sostenerse. Segundo, quien haya creado este tratado debe ser eliminado. Si envían a esa persona al altar, liberaré a esta chica sin un solo rasguño. Namgumpa levantó la mano, pidiendo permiso para hablar. Suji asintió. Namgumpa dijo que el tratado sería revisado de manera justa, pero que matar al creador del tratado no era aceptable. Antes de que pudiera terminar, Suji lo interrumpió con una sonrisa y sugirió que, antes de que Namgumpa dijera que no era aceptable, debería pedir primero su opinión. Abajo, Namgumpa dio un paso adelante y le gritó a Suji, llamándolo demonio y preguntándole si pensaba que el clan Namong se dejaría convencer por su astuta labia. Suji respondió fríamente que, si Pan subía, liberaría a la mujer ilesa. Pan San gritó de nuevo, llamando a Suji un loco y acusándolo de planear un intercambio de rehenes donde sellaría sus artes marciales, calificándolo de absurdo. Suji habló en voz alta, confundido. ¿Cuándo dije que tenías que sellar tus artes marciales? Pan se sorprendió, preguntando qué acababa de decir. Suji respondió que no tenía que sellar sus artes marciales porque podía simplemente matarlo. Le dijo a Pangen que dejara de decir tonterías y subiera allí, llamándolo serpiente. En cuanto oye esto, Peng Saeng empieza a decirle a Baetia que él irá al altar y traerá de vuelta a Yul. Al escucharlo, la gente comienza a murmurar entre sí: ¿de verdad el Elder va a subir? Otro responde: sí, debe subir, su sobrina está en peligro. Namgon, en su mente, piensa que no puede caer en las palabras de ese demonio, pero al mismo tiempo, por otro lado, si él tiene que seguir siendo Elder toda su vida. De inmediato gira la cabeza, mira a Peng Saeg y dice: sí, sube. Wan Saeg también se sorprende al oírlo y piensa: este loco es nuestro clan Har. Dije que subiría, pero tomar una decisión así sin ningún plan, ¿de verdad será buena idea subir así? ¿Será correcto para mí? Cuando los demás escuchan esto, murmuran que él está arriesgando la vida para salvar a su sobrina, que se juega todo. Me da mucha pena el que tenga que enfrentarse al Elder Namgon, comentan. Por otro lado, Pagan piensa para sí: estos idiotas no saben lo que estoy pasando. Mientras piensa eso, oye una voz a un lado: tú, Paksang, maldito. Es Namgon Chun, que grita: ¿hasta cuándo vas a hacer esperar a este viejo? Sube ahora mismo. Paksang, nervioso, corre hacia arriba. Namgon Chun libera su aura y dice que hace mucho que no se divertía así. Por su parte, Pan Senji se altera aún más y piensa: maldita sea, pensar que hay alguien que está jugando conmigo y nadie sabe nada de él. Y ahora hemos llegado al punto en que ni yo sé nada sobre él. Mientras piensa eso, Pan San ya había llegado a la parte superior del altar,
donde enfrente estaba Suji con Yul. En cuanto Pan Sang lo ve, piensa, sé que lleva puesta la piel de un lobo, pero aún así no está del todo maduro. Si no es alguien que haya usado la técnica de inversión de edad, lo mataré con mis propias manos. Suji también lo mira fijamente y piensa, finalmente, Pak Sang, nos encontramos. Tú eres el primero en mi lista, porque pertenecías al clan Joyoung. Permitiste que el Ojeon Sect fuera destruido sin investigar nada. Y, para evitar futuros problemas, perseguiste a Hou Yongja, lo heriste y lo dejaste tirado. Más tarde, cuando maté a Hongan del Fad Danam Code, colocaste a todos los de Murin detrás de mí. Me declaraste enemigo de Murin. Después de esto, Suji le dice a Pengaeng, he oído que tú fuiste quien ordenó capturar a estos lobos y traerlos aquí, ¿es verdad? Peng Saeng responde con evasivas. Suji continúa, con capturar solo a la madre lobo era suficiente. Entonces, ¿por qué atraparon también a la cría? Kan dice, ¿acaso importa? A especies peligrosas hay que exterminarlas por completo desde el principio. Si lo dejamos vivir, en el futuro será una amenaza para la humanidad. Suji responde, sí, lo sé. Por dentro, piensa que su comportamiento no ha cambiado en absoluto, que en su vida pasada y en esta no puede tolerar compartir el mismo cielo con alguien así. Suji mira a la madre lobo y dice, perdóname por tener que hacer esto contigo. Pero a cambio, me aseguraré de enviar a este viejo serpiente directo al infierno. En cuanto acaba de decirlo, golpea primero el cuello de Yul, haciendo que se incline hacia abajo. Ella le dice, ¿de verdad crees que dentro del clan Namgon puedes hacer todo esto? Y después de hacerlo, ¿crees que podrás salir de aquí con vida? Suji responde, sí, puedo hacerlo, y de inmediato comienza a acercarlo hacia sí. Todos los miembros del clan Namgon se sorprenden al ver esto, y al siguiente instante Suji besa a Yul. Tan pronto como aparta sus labios de los de ella, Yul comienza a sentirse muy mal, porque Suji había introducido su sangre en su boca. Todos ya sabían que la sangre de un Wonhua funciona como un veneno para otros artistas marciales. Yul cae al suelo. Suji, al verla, dice, realmente haces mucho ruido. Nam Gunpi, al ver esto, grita, ¿qué estás haciendo? Esto no formaba parte de nuestro trato. Suji responde, no la he lastimado. Según nuestro acuerdo, solo le di un poco de veneno. Así que puedes decir que no rompí mi promesa, y de inmediato toma a Yul y la deja caer al suelo. Gonpi también dirige su atención hacia Yul, que estaba cayendo del altar. Corre rápidamente hacia ella para salvarla y la toma en sus brazos. Al revisarla, dice, su energía interna está completamente dispersa. Parece que ese veneno que le dio ese chico, es un veneno que dispersa la energía. ¿Qué tipo de veneno es este del que no sé nada? ¿Quién es este demonio? Grita a todos, rápido, traigan un médico. Además, dice, atrapada a ese demonio, y todos responden afirmativamente, corriendo para capturar a Suji. Por otro lado, Suji saca un frasco y muestra a los del clan Namgon, este es el antídoto. Si alguien se atreve a poner un pie en este altar, o si tú, Namgon Pensang, intentas huir, me aseguraré de romper este sello de inmediato. Al oír esto, todos se detienen. Después, Suji saca algo del interior del lobo, es el báculo del demonio del dinero de las facciones no ortodoxas. Pan Sang se sorprende y piensa, ¿qué hace esto en tus manos? Pero Suji avanza para atacarlo, diciendo, no necesitas saberlo. Pan Sang, al verlo, intenta esquivar, pensando, este maldito está atacando sin advertencia. El ataque de Suji golpea el suelo, pero Pan Sang logra esquivarlo y observa cómo Suji destruye el altar de un solo golpe. Su ataque zigzaguea entre los escombros y Pan Sang se da cuenta, ahora entiendo quién eres, destruiste 2 sets completos con un solo ataque. Y ataca con su espada, la misma que Yul usaría, hiriendo el hombro de Suji. Inmediatamente deja su lanza y saca 2 dagas para atacar a Pan Sang. Una de las dagas lo golpea en la mano sin que Pan Sang se dé cuenta, haciéndole daño. Él gira la espada para atacar de nuevo, pero Suji esquiva y saca su martillo, atacando directamente a Pan Sang, quien retrocede para esquivar. Pan Sang dice, ¿de verdad crees que podrás atacarme por la espalda tan fácilmente? Pero al poner los pies en el suelo, se sorprende al ver que Suji había colocado muchas púas que se clavan en sus pies. Wan le dice, hazlo bien, ¿no necesitas el antídoto? Pan Sang, sudando, escucha a Suji, cobarde, en lugar de pelear limpio usas estas trampas sucias. Suji levanta su lanza, dijiste que querías una pelea justa.
lo piensa unos segundos y luego responde amenazante, ¿y qué si estoy peleando como un cobarde? En ese instante ocurre una gran explosión en el altar. Los que estaban abajo miran hacia arriba y gritan, el altar se está derrumbando desde arriba. Otro ordena, guerreros del clan Nam-gon, protejan a Baech y a su familia. Y de inmediato todos rodean a Nam-gon-pi para resguardarlo. Otros se acercan a Nam-gon-chun, pero él levanta la mano indicando que se mantengan alejados mientras mira hacia arriba. Dice, es extraño pensar que un niño tan pequeño conozca un arte marcial de este nivel, y, además, ¿qué es eso del Flitterbes? Volvemos a Panseng, que aprieta los dientes y dice, esto es bastante divertido, ¿de verdad crees que con trampitas tan simples voy a caer en tus redes, mocoso arrogante? Y se lanza directamente a atacar a Sugi. Sugi observa el ataque aproximándose y dice, ya te lo dije antes, para derrotarte no necesito toda mi fuerza. Gira su mano y con ese movimiento el ataque de Panseng se detiene a mitad de camino. Panseng, sorprendido, piensa, este tipo está completamente loco. Su arte marcial es profunda, pero su forma de pelear es tosca. ¿De dónde salió alguien así? ¿Qué tiene específicamente contra mí? Y, peor aún, si no mato a este desgraciado hoy, será él quien me mate a mí. Continúa atacando repetidamente. Sugi esquiva sus ataques, toma otra vez su lanza y debe realizar el movimiento Lazy Donkey Roll, que en las artes marciales es considerado un movimiento inútil. Panseng ataca y dice, un verdadero artista marcial jamás haría esa técnica, pero sabía que tú sí la harías. Su ataque hiere nuevamente el hombro de Sugi. Del lugar donde fue herido, Sugi deja salir sangre y luego la lanza hacia Panseng. Las gotas de sangre se vuelven filosas. Panseng, viéndolo, grita, maldito seas, muérete de una vez. Pero justo en ese instante ocurre una gran explosión delante de él. Antes de que pueda reaccionar, la mano de Sugi ya está en su garganta y una gota de la sangre de Sugi cae directamente en la boca de Panseng, que comienza a empeorar al instante. Cuando me envenenó, piensa, desesperado. Los que están abajo escuchan su grito. Es la voz del Elder, dicen, aunque no pueden ver nada debido al humo. Nam-gon, sentado entre ellos, murmura, solo un poco más. El humo empieza a disiparse y alguien grita, el humo se está aclarando, ¿estará bien el Elder? Arriba, vemos los pies de Sugi. Él mira al frente y dice, aunque sea lo que sea, sigue siendo un Elder del clan Nam-gon, aún es peligroso. Frente a él está Panseng, arrodillado, tosiendo. Sugi recuerda las palabras de su maestro, quien domina el arte del demonio incomprensible, se convierte en un incomprensible. Su sangre funciona como veneno para cualquier artista marcial, porque quema y seca la energía interna ajena. Sugi mira sus manos y dice, mi nivel sigue siendo bajo, si no, alguien como él ya debería haber muerto por mi veneno. Pero aún así, esto será lo bastante impactante. Sugi lanza el antídoto hacia él y dice, ahora tienes una sola oportunidad, dime qué elegirás. ¿Tomar el antídoto tú mismo, o salvar a tu sobrina? En cuanto Panseng escucha esto, grita desesperado, atrapa el antídoto con las manos y sin perder un solo segundo lo bebe de inmediato.